todas y a todos los que se están uniendo el día de hoy a esta charla. Mi nombre es Francisca Medina, yo soy médica veterinaria de la Universidad de Chile, tengo un magíster en ciencias y en estos momentos soy candidata a doctora del programa de doctorado en ciencias silvagropecuarias y veterinarias de la Universidad de Chile. Trabajo con terapias en base a cannabis desde el 2017 y el día de hoy Narma, una farmacéutica que está trayendo productos magistrales tanto de CBD como de THC para uso humano y veterinario, me pidió que les realizara esta charla sobre el potencial de los fitocannabinoides en medicina veterinaria. Así que, nada, agradezco bastante la invitación y espero que esta charla les sea de su agrado. Cualquier pregunta, comentario, al finalizar la charla les vamos a dar un espacio. La planta de cannabis es una planta que ha sido usada durante miles de años porque tiene distintos usos, desde alimentarios, industriales, recreativos, y también se sabe desde hace mucho tiempo que tiene utilidades médicas, pero está en varios países bajo prohibición desde los años 50, cuando empezó la prohibición principalmente en Estados Unidos. Y esta prohibición lo que generó fue un retraso en la investigación de la planta y sus compuestos para entender cómo funcionaban en los distintos organismos. No fue hasta los años 90, en el año 92, cuando se descubre por primera vez un cannabinoide endógeno propio de los organismos animales, y en esa fecha, después de haber descubierto también receptores específicos para moléculas cannabinoides, es que se puede establecer un sistema llamado sistema endocannabinoide, del que les voy a hablar en profundidad más adelante, y que fue la base para poder comenzar a generar investigaciones científicas y médicas que dilucidaron cómo es que los cannabinoides entonces ejercen funciones en los distintos organismos. Este descubrimiento fue realizado principalmente por un investigador israelí llamado Rafael Mechulam, quien, aparte de descubrir estas moléculas endocannabinoides y describir también los receptores cannabinoides, fue el primero en describir moléculas fitocannabinoides como el THC en los años 60 y otros fitocannabinoides. Por lo tanto, él es considerado uno de los padres actuales de la medicina cannabinoide. Si quieren saber un poco más de él, en YouTube hay un documental que se llama El Científico, donde habla de cómo logró realizar investigación en esos tiempos de prohibición y llegar a estos descubrimientos. Ahora, en cuanto al origen y a los componentes de este sistema endocannabinoide del que les estoy nombrando, mencionar que este sistema endocannabinoide no surgió con los seres humanos, sino que ha sido un sistema que lleva miles de años de evolución. Se cree que ha ido evolucionando fundamentalmente acompañando el sistema nervioso central, desde el periodo desde el periodo cámbrico, hace unos 400 millones de años, cuando surgieron los primeros animales con un sistema nervioso y una columna vertebral. Siendo una de las familias actuales que todavía es familiar de estos primeros organismos primitivos, los cnidarios, que son los que se les muestran en esta foto.
quienes tienen este sistema nervioso central primitivo similar al de los primeros organismos en donde surge este sistema nervioso central. Ahora, este sistema endocannabinoide ha sido identificado actualmente, como les decía, en todos los animales vertebrados, porque, como les digo, ha ido evolucionando en conjunto con todos ellos, encontrándose en peces, en anfibios, en reptiles, mamíferos, aves. Hasta el momento, en los únicos filos donde no se ha reconocido propiamente tal un sistema endocannabinoide es en los protozoos, estos organismos eucariontes unicelulares, y en los insectos, siendo en insectos todavía un tema controvertido, pues se han identificado algunos precursores endocannabinoides y también en investigaciones realizadas fundamentalmente en los años 60 y 70, se ha podido determinar ciertos cambios comportamentales en insectos al ser sometidos a sustancias como el THC. Por ejemplo, se ha podido documentar un aumento de comportamiento de búsqueda en hormigas que fueron expuestas a THC. También se ha visto en las arañas que al ser sometidas a extractos de la planta, también cambian el patrón de formación de sus telarañas. Entonces, lo que sí no se ha encontrado hasta el momento son receptores cannabinoides propiamente tal en este filo, por lo tanto no se podría hablar propiamente tal de un sistema endocannabinoide. Ahora, los componentes de este sistema endocannabinoide son tres fundamentalmente: receptores específicos para moléculas cannabinoides, las moléculas cannabinoides endógenas o endocannabinoides, y las enzimas que los sintetizan y que los degradan una vez que estas moléculas cannabinoides han cumplido su función. En cuanto a los receptores cannabinoides, los principales son dos: el receptor CB1 y el receptor CB2, que son receptores en base a proteínas con 7 dominios transmembrana que se encuentran en la membrana de las células y que están acoplados a otra serie de proteínas que se llaman proteínas G, que lo que hacen es generar cascadas de amplificación celular que generan efectos en las células. Aparte de estos receptores cannabinoides, que son los más abundantes, también se han identificado otras moléculas, o sea, otros receptores, perdón, con los que las moléculas cannabinoides pueden interactuar, como la familia de los receptores de potencial transitorio valinoide, los receptores opioide, receptores nucleares como los receptores PARS, receptores serotoninérgicos, GABAérgicos. En sí se reconoce y se dice que las moléculas cannabinoides por lo mismo son moléculas que pueden ser promiscuas, porque no solo interactúan con los receptores cannabinoides, sino que pueden interactuar con varios otros receptores más. Y actualmente también existe una familia de receptores acoplados a proteína G, similares a los receptores cannabinoides, que se les llama receptores huérfanos, porque no se les ha encontrado una molécula activadora específica. Uno de ellos, que es candidato a formar parte del sistema endocannabinoide, porque puede interaccionar con varias moléculas, tanto fito como endocannabinoides, es el receptor GPR55, que tiene implicancias neurológicas y metabólicas. En cuanto a los endocannabinoides, estos son ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga que derivan de
fosfolípidos que se encuentran en la membrana plasmática de las células y que derivan específicamente del ácido araquidónico principalmente. Los principales son dos: la anandamida, que fue de los primeros a ser descubiertos, y el 2-araquidonoilglicerol o 2-AG, que es la molécula más abundante en el sistema nervioso central de los cannabinoides. Aparte de estos dos cannabinoides, existe un pool de otras moléculas también de ácidos grasos poliinsaturados que se consideran endocannabinoides. Disculpe, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguien me quiere decir algo? Por favor, dejar en silencio los micrófonos y vamos haciendo la pregunta final. Ah, ok, era tema de audio. Es de puro buena onda. Entonces, en cuanto a la distribución de este sistema endocannabinoide, hasta el momento se desconoce la distribución de todos los filos y... Francisca, un segundo que tuve un problema acá. ¿Me escuchan ahora? Ahí sí. Es que silencié el resto, pero te dejé a ti hablando. Dale nomás, perdona. Ya, ok. Entonces, les decía que en cuanto a la distribución de este sistema endocannabinoide, se ha logrado mapear varias distribuciones, todavía faltan varias, pero en general se ha visto que la distribución de este sistema es bastante similar entre las distintas especies, donde sí se han encontrado ciertas diferencias es en la concentración en la cual se encuentran estos receptores en los diferentes organismos. Se ha visto, por ejemplo, que en perros el receptor cannabinoide CB1 está más altamente concentrado en áreas del sistema nervioso central que tienen que ver con la coordinación motora, como los ganglios basales y el cerebelo, provocando que los efectos adversos que puede provocar los fitocannabinoides sean más tendientes a efectos que tienen que ver con la coordinación motora, como la ataxia, que en otras especies como gatos y humanos. Entonces, podemos decir que la distribución es bastante conservada, pero la concentración de estos receptores es lo que generalmente se ha visto que pueden haber variaciones. En cuanto a la distribución del receptor CB1, este se ubica principalmente en el sistema nervioso central, en áreas como el hipocampo, los ganglios basales, el córtex y el cerebelo. También se encuentra ampliamente distribuido en el sistema nervioso periférico, pero además el receptor CB1 es uno de los receptores más ampliamente distribuidos por los tejidos del organismo, encontrándose en adipocitos, en hígado, en pulmón, en musculatura, en tracto gastrointestinal, en el páncreas, en los vasos sanguíneos, órganos reproductivos, sistema inmunológico, y así. Es un receptor muy ampliamente distribuido, por lo tanto no solo cumple funciones a nivel de sistema nervioso central, sino que también cumple funciones en la modulación de la inmunidad y del metabolismo alimentario. En cuanto al receptor CB2, este se ubica principalmente en células del sistema inmune, tanto las células que crean células del sistema inmune, como son las células de la médula ósea, donde está ampliamente distribuido y concentrado, y también en las células propiamente tal del sistema inmune, como los linfocitos B
y T y macrófagos, neutrófilos, monocitos, y también se encuentran en células de la microglía, que son células que se ubican en el sistema nervioso central, que cumplen varias funciones, y una de ellas es el de defensa del sistema nervioso central. Este receptor, además, se encuentra ubicado en el páncreas y en el hígado, por lo tanto también se le atribuyen ciertas funciones metabólicas. Ahora, es esta amplia distribución de estos receptores cannabinoides lo que hace que tengan implicancias en tantos sistemas, desde el sistema nervioso central, provocando reacciones de neuroprotección, modificaciones del comportamiento, modificaciones del grado de algesia, acciones generales como sus mecanismos antioxidantes, acciones en el sistema inmune, modulando la inflamación, y como les decía, en el metabolismo y en el apetito. Es esa amplia distribución lo que permite que se actúe a todos estos niveles, y lo que hace que las moléculas cannabinoides tengan un amplio potencial farmacológico y terapéutico. En cuanto al funcionamiento de este sistema endocannabinoide, cómo funcionan las moléculas cannabinoides con los receptores, la principal interacción que se da es en las neuronas, porque, como les decía, este sistema está ampliamente concentrado en estas áreas, y aquí en las neuronas tiene un funcionamiento que es un poco distinto al de los neurotransmisores tradicionales, en donde tradicionalmente existe comunicación entre dos neuronas, una neurona que es presináptica, que es la que crea los neurotransmisores y los lanza al espacio sináptico, son recibidos por una neurona postsináptica que se depolariza, se activa y reacciona. Ahora, esta depolarización neuronal que causan los neurotransmisores habituales, lo que hace es aumentar el calcio intracelular. Este aumento de calcio intracelular es una señal para que se generen endocannabinoides en la membrana plasmática de estas células postsinápticas, y se genera un flujo retrógrado, o sea, contra la corriente habitual, yendo de neurona postsináptica hasta neurona presináptica, donde los endocannabinoides van a ir a activar a estos receptores cannabinoides, y lo que causan es principalmente una disminución del calcio en esta célula, que genera una inhibición de la liberación de los neurotransmisores corrientes. Ese mecanismo entonces genera una modulación de las señales neurotransmisoras, generando efectos, por ejemplo, anticonvulsivantes y analgésicos. Ahora, aparte de los endocannabinoides, los receptores cannabinoides, aparte, se pueden estimular por fitocannabinoides y por cannabinoides sintéticos creados en laboratorio, y de ahí es que viene entonces toda la terapéutica que podemos llevar a cabo con este tipo de moléculas. Ahora, en cuanto a los fitocannabinoides, que son los cannabinoides que derivan de la planta, estos derivan fundamentalmente de la planta de cannabis hembra, que en sus inflorescencias está recubierta de una serie de glándulas, como pueden ver. Estas glándulas son más
mucho más predominantes en la flor que en otras partes de la planta, como las hojas o los tallos, donde llegan a formar parte solo del 1 a 2% del total de hojas o de tallos. Cambio en la flor es donde se concentra la mayoría de estas glándulas. Estas glándulas, y solo en estas glándulas, se producen estos fitocannabinoides que son más de 100 hasta la actualidad descubiertos. Ahora, ¿cómo se sintetizan? Estos fitocannabinoides derivan todos de precursores comunes, que son la mezcla entre el pirofosfato de geranilio con dos ácidos grasos distintos. Uno, el ácido olivetólico, y el otro es el ácido divarínico. La conjunción con el ácido olivetólico genera CBDGA y con el ácido divarínico CBGBA. Y dependiendo de qué enzimas actúan sobre estos dos precursores, es la molécula cannabinoide que se genera. Por ejemplo, con el CBD, primero el pirofosfato de geranilio debe conjugarse con el CBGA para formar entonces ácido cannabidiólico. Cuando esta molécula de CBGA es tomada por una sintasa de ácido cannabidiólico. Ahora, ¿por qué hablo de ácido cannabidiólico y no de cannabidiol o CBD? Eso es porque todas las moléculas en la planta viva se encuentran carboxiladas, que es un estado ácido, por eso se habla de ácido cannabidiólico, y al someterse principalmente a procesos que involucran calor, estas moléculas todas pueden ser decarboxiladas, se pierde este carboxilo en la molécula, lo que hace que pasen a un estado más neutro. Ese cambio en las moléculas genera diferentes efectos farmacológicos, tanto las moléculas fitocannabinoides ácidas como las neutras pueden tener efectos farmacológicos. Por ejemplo, el CBDA o ácido cannabidiólico se ha visto que posee efecto antiinflamatorio y también antiproliferativo en células cancerígenas. Y así tiene efectos diferentes a, por ejemplo, el CBD, que se ha visto que puede ser antiemético, estimulante del apetito, analgésico y un montón de otros efectos diferentes a la molécula cuando está en estado ácido. Ahora, los cannabinoides más estudiados son los cannabinoides, primero que nada, en formato decarboxilado, o sea, en formato neutro, y los más estudiados son los más abundantes en la planta, que son el tetrahidrocannabinol, o THC, que fue uno de los primeros en ser descubiertos y que tiene capacidad psicotrópica. Y el otro es el cannabidiol o CBD, que fue descubierto incluso antes que el THC, y que está desprovisto de esta capacidad psicotrópica. En base a estos dos compuestos que son los más abundantes en la planta, se pueden obtener en la actualidad 3 quimiotipos distintos, que son el quimiotipo alto en THC, que proviene fundamentalmente de las plantas de cannabis sativa como las que conocemos de uso recreativo,
el quimiotipo alto en CBD, que proviene de plantas de cáñamo, que son familiares, pero fenotípicamente distintas a las plantas de cannabis sativa tradicionales, aunque también hay plantas de cannabis sativa tradicional que pueden generar altas concentraciones de CBD. Esas plantas se han creado fundamentalmente a partir de los años 2000 en adelante con el descubrimiento del sistema endocannabinoide y de las utilidades del CBD, pero tradicionalmente las plantas que más tienen CBD son las de cáñamo, y el quimiotipo equilibrado o balanceado, ya que presenta concentraciones similares tanto de THC como de CBD. Estos tres quimiotipos son los que se pueden obtener también en formato magistral. Muchas veces no se obtienen solamente de una planta, sino que son distintas concentraciones de los cannabinoides los que se van variando para hacer las formulaciones farmacéuticas. En cuanto al cannabidiol o CBD, importante destacar que este antagoniza parcialmente los receptores cannabinoides CB1 y CB2, de ahí viene su incapacidad para generar psicoactividad, porque la psicoactividad o psicotropía está relacionada con la activación del receptor CB1 en el sistema nervioso central, y el CBD, al antagonizar a este receptor, no genera este efecto psicotrópico, y es capaz también de modular el efecto psicotrópico del THC, por ejemplo. Es también un modulador, o sea, un agonista de los receptores de potencial transitorio valinoide 1, agonista de los receptores 5-HT1A de serotonina, antagonista del receptor GPR55, y muy importante, que es capaz de inhibir las enzimas del citocromo P450 y MFO, que tienen relación con sus posibles efectos adversos e interacciones farmacológicas. Con respecto al tetrahidrocannabinol o THC, mencionar que este es un agonista parcial de los receptores CB1 y CB2, o sea, los activa, por eso tiene capacidad psicotrópica, posee efecto antiinflamatorio, efecto anticonvulsivante y modulador del dolor, principalmente neuropático. Existe actualmente escasa información sobre estudios utilizando THC en animales. Yo realicé una revisión que está publicada en la revista RemeVer, una revista indexada. La pueden buscar, es de difusión gratuita. Las publicaciones, o sea, las revistas dedicadas al uso del cannabis medicinal están de libre acceso en la página de RemeVer, así que les voy a mostrar más adelante algunos estudios con THC, pero si quieren profundizar y buscar más, en la revisión hay más estudios que pueden mirar. En cuanto a las vías de administración, la sublingual, que es la principalmente utilizada en seres humanos, es poco usada en general en animales por el difícil manejo que esto implica. Por otro lado, la vía oral es más frecuente, ya que conlleva menos complicaciones. Hay que tener en cuenta, eso sí, que la vía oral tiene una menor biodisponibilidad que la vía sublingual,
ya que la vía oral no puede, o sea, la vía oral tiene un paso hepático y una degradación por la mucosa gastrointestinal e intestinal. En cambio, la vía sublingual bypassea este primer paso hepático y hay una menor concentración de los cannabinoides que se degrada por los ácidos estomacales. Aún así, tiene evidencia de buenos efectos en general terapéuticos el uso de esta vía, y los efectos comienzan entre los 30 minutos a 2 horas después de la ingestión y duran en general de 8 a 12 horas aproximadamente. También se puede usar la vía transdérmica en forma de cremas, ungüentos. Eso sí, siempre es necesario el manejo del pelaje de el paciente veterinario al cual estamos tratando de hacer llegar esta formulación. Y también existe evidencia de uso de otras vías, como la inhalatoria por medio de nebulizaciones y la vía rectal por medio de supositorios. Pero estas vías, la inhalatoria y la rectal, son vías poco usadas, con las que actualmente no se cuenta con productos farmacéuticos que se hayan podido probar la utilidad, al menos en estudios clínicos veterinarios. En cuanto a la metabolización, la mayor parte del THC y del CBD se metaboliza en el hígado, como les decía, y debido a su lipofilicidad se distribuye rápidamente a los tejidos y es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica. Hasta el momento no existe dosis letal 50 establecida ni para THC ni para CBD en ningún animal. En general, como les decía, el inicio de acción es un poco lento, en general a los 60 minutos a la hora de ser administrado de forma oral, y la excreción es mayoritariamente por heces y también por orina. En cuanto a la dosificación, mencionar que, como les decía anteriormente, los estudios toxicológicos que se han hecho principalmente en perros, gatos y monos, no han encontrado dosis letales en estos animales, a pesar de que se han probado dosis altas que llegan hasta los 9 gramos de THC por kilogramo de peso administrado de una sola vez, que es una concentración bastante alta de cannabinoides. Lógicamente, estas dosis tan altas sí generaron efectos adversos en los animales a los que fueron sometidos, porque causaron una intoxicación importante, provocando vómitos, diarrea y otros signos, pero hasta el momento no se ha podido encontrar una dosis que sea letal. Las dosis más frecuentemente usadas de CBD van desde los 0,5 a los 2 miligramos por kilogramo de peso, administrado frecuentemente cada 12 o cada 8 horas, pudiendo llegar hasta 20 miligramos por kilogramo de peso, que esa dosificación es bastante poco usada, diría yo, porque con concentraciones más bajas se pueden conseguir logros terapéuticos. Y de THC incluso las dosis son aún más bajas, van desde los 0,05 miligramos por kilogramo de peso a 0,1 habitualmente, pudiendo llegar a los 2, incluso 4, en caso de necesidad de, por ejemplo, animales con excesivo dolor, en tratamientos paliativos oncológicos, pero rara vez también se llega a dosificaciones tan elevadas como 20 miligramos por kilogramo de peso.
Lo otro importante es que existen variaciones, tanto inter como intraespecíficas, que se han demostrado en este sistema endocannabinoide. O sea, se ha visto que hay variaciones, por ejemplo, según edad, se ha visto que los receptores cannabinoides están menos concentrados, por ejemplo, en animales geriátricos y animales jóvenes. También se ha visto variaciones entre distintas especies. Por ejemplo, se ha visto que existe una variación intrónica en la especie de perros, los beagle, o sea que su sistema endocannabinoide no es exactamente igual al de otros perros. Y como les digo, también existen variaciones entre especies, estas variaciones en general de la concentración de los cannabinoides. Por lo tanto, por esto y por el amplio rango de dosificación que se puede usar con las moléculas cannabinoides, es importante comenzar siempre de forma lenta, realizando titulaciones de dosis, para evitar los efectos secundarios molestos que podría tener la terapia, sobre todo si se está usando un cannabinoide psicotrópico como el THC, y también para encontrar la dosis específica para cada paciente, porque de verdad que la medicina cannabinoide es una medicina muy personalizada. Ya les voy a mostrar casos, pero se van a poder dar cuenta de que la dosificación que se usa para una u otra patología pueden variar bastante de paciente a paciente. Incluso en la misma patología pueden haber dos pacientes con muy distintas dosis. Entonces, para esto siempre se recomienda hacer titulaciones de dosis. Por ejemplo, cuando trabajo con CBD, suelo trabajar con titulaciones de cada 3, 4 a 5 días. O sea, empiezo con una dosis baja y cada 3, 4 días se va aumentando progresivamente. Eso lógicamente que requiere una comunicación más prolongada y más activa con los tutores de los pacientes, pero es fundamental y sumamente necesario para llevar a cabo tratamientos que sean efectivos. Ahora, también mencionar que los cannabinoides tienen un efecto que es bifásico, incluso puede ser considerado multifásico, en donde dosis bajas de un compuesto, por ejemplo, el THC, pueden generar un efecto como, por ejemplo, antiemético, y una concentración alta de ese mismo cannabinoide del THC puede generar el efecto completamente contrario, por ejemplo, inducir en vómito en caso de intoxicaciones. Esto se da con muchos efectos que los cannabinoides producen, como también la actividad locomotora, el efecto antiepiléptico, el efecto analgésico, y con muchos tipos de cannabinoides, no solo con el THC, sino que con el CBD también. Por eso una recomendación también es ir realizando la titulación de dosis, y si se ve que al aumentar la dosis el efecto terapéutico disminuye, siempre es importante retroceder a la dosis anterior donde se logró un efecto terapéutico para, en el fondo, ver si ese efecto es un efecto de esta capacidad bifásica que tienen los cannabinoides. Por lo tanto, siempre cuando vayan muy bien con una dosificación y al aumentar la dosis hay una desestabilización importante del paciente, siempre se recomienda
antes de seguir subiendo la dosificación, retroceder a una dosis en la que haya habido un efecto seguro. En cuanto a la seguridad, existen actualmente varios estudios que han estudiado la farmacocinética, la tolerabilidad de cannabinoides, principalmente el CBD y del THC. Con el CBD existen más estudios, como el que les muestro a la izquierda, que fue para determinar efectos adversos en perros sanos del CBD, y donde se pudo ver que en general el extracto de CBD que se administró era bien tolerado en los perros, pero se observaron algunas elevaciones de la fosfatasa alcalina sérica, al igual que en este otro estudio, que es un estudio que evalúa las escaladas de dosis tanto de CBD como de THC en perros sanos, utilizando altas dosis tanto de CBD como de THC. En CBD se utilizaron de 2 miligramos a 64 miligramos por kilogramo de peso, y en THC de 2 a 60 miligramos por kilogramo de peso, y en general se pudo ver que las formulaciones de CBD generaban menos efectos adversos en general que el THC, o sea, eran tan seguras incluso como administrar placebo. Pero sin embargo, todos los grupos, incluyendo el grupo con CBD, se generaron efectos adversos. O sea, no es que el CBD no genere ningún efecto, en general genera efectos adversos, pero son menos frecuentes que con el THC. Y la mayoría de estos efectos en todos los grupos fue leve. Algo también importante es que sí se vio un aumento de la fosfatasa alcalina sérica también en este estudio con el uso de CBD, pero no se encontró que hubiera algún aumento de enzimas hepáticas o de bilirrubina total con el uso de THC. Ahora, el aumento en la fosfatasa alcalina no ha sido implicado en daño hepático, ¿ya? Porque para evaluar las enzimas hepáticas no se puede, o sea, no es correcto evaluar solamente una enzima hepática. Se debe evaluar el conjunto y la funcionalidad con otro tipo de moléculas, como por ejemplo los ácidos biliares. Lo que se ha visto hasta el momento es solo un aumento de la fosfatasa, pero no a niveles que puedan indicar una falla hepática y sin la elevación de otras enzimas que puedan reforzar o justificar un cierto daño hepático. O sea, se ha visto que puede haber una cierta sobrecarga hepática, pero no está asociada a daño hepático. En cuanto a los efectos adversos, los principales efectos adversos que se pueden incluso observar con el uso terapéutico son aumento del tránsito intestinal, llegando incluso a algunas veces a diarrea, ataxia, somnolencia e hipotensión. Estos efectos adversos en general suelen presentarse en las primeras aproximaciones al uso de cannabis y remiten muy rápidamente al ir avanzando con la terapia. Y bueno, también pueden producirse en casos de intoxicación, o sea, de altas dosis de cannabis, principalmente de THC, como todas estas otros efectos adversos, como los temblores, la salivación excesiva, los vómitos, la desorientación, la hipotermia, que suelen darse en general en intoxicaciones con altas cantidades de cannabis, como accidentes en el hogar con comestibles, o no sé, se me rompió el frasco con el que le estaba haciendo tratamiento y mi perro se lo tomó entero. Ese tipo de
emergencias son las que llevan a efectos adversos más severos, y en general cuando los efectos son muy severos, vómitos profusos, diarrea profusa, hipotermia, una ataxia demasiado marcada, compromiso de conciencia, se recomienda siempre una estabilización en una clínica veterinaria que pueda atacar los síntomas principales y hacer pasar fluidos para que estos síntomas desaparezcan en un tiempo menor. Aparte también el signo de la hipotermia es un signo bastante preocupante, que sí puede llevar a una condición grave a un paciente. Entonces, si bien es cierto no existe dosis letal, siempre se recomienda tener cuidado con las cosas que puedan provocar accidentes e intoxicaciones en los perros y en los gatos, porque los efectos adversos, sobre todo en los perros, pueden ser mucho más marcados y más fuertes que en nosotros los humanos. Ahora, en el uso terapéutico propiamente tal, como les decía, pueden presentarse efectos adversos, pero son poco frecuentes por las dosis bajas que se suelen utilizar. Yo realicé una encuesta a pacientes que estaban bajo tratamiento con cannabis en el año 2018, si es que no me equivoco, en el que entrevisté retrospectivamente a todos los pacientes que estaban en uso de cannabis hasta ese momento, en Fundación Daya, que es donde principalmente trabajo, y pudimos observar que cerca del 70% de los tutores de los pacientes reportó no haber observado efectos adversos con el uso de cannabinoides. El efecto adverso más común era el aumento del apetito, según lo que reportaban los tutores, y en porcentajes cercanos al 4% en náusea y vómitos, descoordinación y somnolencia. Y estos síntomas, como les digo, fueron transitorios y se resolvieron al ir más lento con las terapias. En cuanto a las interacciones medicamentosas, es importante recordar que los cannabinoides, sobre todo el CBD, interactúan con enzimas del citocromo P450. Esto genera que pueda aumentar algunas drogas que se administran y que se metabolizan por estas enzimas. Como por ejemplo con los medicamentos sedativos, en donde aumenta los efectos del fármaco, tanto los efectos terapéuticos como también los efectos adversos, porque aumenta la concentración plasmática de este medicamento con los cannabinoides. Lo mismo con los medicamentos antidepresivos, principalmente los tricíclicos y los anticolinérgicos, donde sí se ha visto que existe una interacción negativa, por lo tanto no se debieran usar cannabinoides, es con el verapamilo de clorhidrato, un antiarrítmico, antihipertensivo, antiangioso, en el que se ha reportado falla cardíaca con el uso de este medicamento y el uso de cannabinoides. Por lo tanto, ningún paciente que esté con este medicamento puede estar con cannabinoides a la vez. También se ha visto que potencia tiene un efecto sinérgico con medicamentos que bajan la presión intraocular, medicamentos que se usan contra el glaucoma. También aumenta la concentración plasmática de las benzodiazepinas, lo que potencia el efecto antiepiléptico, pero también puede potenciar los efectos adversos como la depresión respiratoria,
Lo mismo con los opiáceos, aumentando la analgesia, pero también puede aumentar la sedación que estos producen. Con los vasodilatadores no directamente, pero los efectos que tienen vasodilatadores a nivel del endotelio vascular pueden potenciar los efectos de estos vasodilatadores, entonces no es que esté contraindicado, pero deben siempre con este tipo de fármacos hay que ir de forma lenta modelando las dosis, lo mismo con los opiáceos y las benzodiazepinas, y también tiene una interacción con la warfarina, inhibiéndola, por lo tanto tampoco se recomienda usar cannabinoides con pacientes que tengan coagulopatías que estén usando warfarina. Como les mencioné, para el uso de cannabinoides entonces hay que tener precauciones, principalmente con los medicamentos antiarrítmicos que se ocupan, y también con los efectos adversos que puede generar con los otros medicamentos por la interacción que tienen con las enzimas del citocromo. También no se ha establecido, no hay un estudio científico que lo avale, pero se ha visto por lo menos en estudios a corto plazo que el CBD tiene un cierto impacto a nivel hepático, entonces hay que tener cuidado con las altas dosis. Y por lo mismo hay que tener cuidado con los enfermos hepáticos y los enfermos renales, ya que pueden verse descompensados con el uso de cannabinoides, sobre todo, por ejemplo, los pacientes renales que están con vasodilatadores. Hay que tener, en definitiva, no es que no se pueda usar, porque sí se puede usar, pero hay que tener mucho cuidado con cómo se comienza con las dosis, vigilar mucho los efectos adversos de los pacientes e ir monitoreando continuamente el estado general del paciente. O sea, para tratar con cannabis es importante, importantísimo tener el diagnóstico del paciente al que se va a tratar, o sea, saber qué es lo que estamos tratando de atacar, de llevar un tratamiento, primero por una cosa legal, ya que en Chile no se permite prescribir sin tener un diagnóstico claro del paciente en el uso de cannabis. Segundo, por todas estas interacciones que pueden tener los cannabinoides. Por eso es fundamental que la terapia sea llevada bajo asesoría médico-veterinaria. En cuanto a las aplicaciones clínicas del THC y del CBD, existen varias aplicaciones para estos compuestos. El CBD principalmente es ansiolítico, antiinflamatorio, anticonvulsivo, aunque tiene otros efectos en menor medida como antiespasmódico, analgésico, antioxidante, sedante. Y el THC es principalmente antiemético y analgésico, aunque tiene también otros efectos en menor medida como antiinflamatorio, aumentador del apetito, relajante muscular. Ahora, en cuanto a la evidencia en estudios, existen estudios, por ejemplo, en el ámbito del dolor, donde se han podido evidenciar las propiedades antiinflamatorias e inmunomoduladoras del CBD en células inmunes de perro, reportando una reducción de proteínas que son proinflamatorias como la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Y también los COX-2. Eso a nivel principalmente celular, en estudios celulares in vitro. Ahora, en estudios clínicos, existen varios estudios clínicos en perros que han estudiado el efecto del CBD principalmente en patologías como la osteoartritis canina,
Todos estos estudios son realizados en perros con osteoartritis canina. Se han utilizado distintas dosificaciones, en general de 2,5, 2 miligramos a 8, pudiendo llegar incluso a 10, 20 en algunos estudios, en donde se ha podido observar que el CBD en general es efectivo para reducir el dolor y aumentar la movilidad de los caninos con este tipo de patologías. Con THC existen muchos menos estudios y más antiguos, en general de los años 80 como este, en donde aquí se hace, en el estudio a la derecha, se hace una comparación entre el THC y la morfina, y también, bueno, algunos cannabinoides sintéticos como el nantradol y la nabilona, que son cannabinoides sintéticos muy similares al THC. Lo que se pudo ver en este estudio es que estos cannabinoides similares al THC y el THC eran tan efectivos como la morfina para disminuir el dolor, que estaba medido en reflejos del flexor y de la piel, y que no producía un descenso en la temperatura tan marcado como la morfina. En cuanto a convulsiones, el principal estudio en convulsiones que existe en caninos hasta ahora es el estudio que les muestro a la izquierda, que es un estudio aleatorizado, blindado, controlado, de la administración oral del CBD adicionado al tratamiento convencional antiepiléptico en perros con epilepsia idiopática intratable, o sea que fue refractaria a los medicamentos con los que estaban estos caninos, y lo que se pudo observar en general fue una reducción significativa de las convulsiones de hasta un 33%. En comparación con el grupo placebo, este es un estudio pequeño que tenía unos 12 caninos en el grupo CBD y unos 11 caninos en el grupo control, y que tuvo estos resultados positivos, pero que al mismo tiempo encontró que el nivel de respuesta entre ambos grupos era más o menos similar. Por lo tanto, también concluye que es necesario realizar investigación con un grupo más grande de pacientes, que en estos momentos ya se está realizando ese estudio con una cantidad más grande de perros. Vamos a ver qué se obtiene como resultado. Ahora, en cuanto al uso de THC en convulsiones, todavía es bastante controvertido, porque se ha observado principalmente en estudios en ratas que el THC puede tener un efecto proconvulsivante, o sea, aumentar las convulsiones. Por eso es bastante interesante este estudio que les muestro a la derecha, en el que es un estudio reciente del 2018, que habla de la susceptibilidad a especie específica de los cannabinoides para inducir convulsiones. Aquí se comparó a ratas y a perros, a las cuales se les administró una formulación de cannabis que contenía tanto THC como CBD por un tiempo prolongado, 52 semanas, para ver qué efectos tenía, si es que provocaba convulsiones o no de forma espontánea, y además se hizo un estudio de tejidos en donde se mapearon los receptores cannabinoides, y bueno, lo que encontraron es que luego de estas 52 semanas de exposición, sí se pudo ver
convulsiones provocadas de forma espontánea en ratas con el uso de esta formulación que tenía tanto CBD como THC. Pero este efecto no se pudo observar en perros después de todo este tiempo. Y los análisis de la señalización de los receptores encontró que la señalización del receptor CB1 se encontraba afectada en ratas que fueron expuestas a estos cannabinoides, pero no se encontró ninguna anomalía en la señalización del receptor cannabinoide en perros, concluyendo que podría haber una susceptibilidad específica de las ratas a los extractos con cannabis que induciría a convulsiones espontáneas, pero que este efecto no fue encontrado en perros y que es necesario por lo mismo realizar estudios con más especies para ver si este efecto es solamente producido en ratas o se encuentra también en otro animal. Ahora, con respecto al uso de THC, con la doctora Silvia Rau, de la Universidad Mayor y Santo Tomás, realizamos un estudio retrospectivo que también fue publicado en esta revista, la revista Remever, en la que entrevistamos a pacientes convulsivos que estaban con otro tipo de terapias, entre ellas levetiracetam, fenobarbital, primidona y bromuro de potasio, luego de llevar a cabo un tratamiento con una formulación de cannabis alta en THC. Lo que pudimos observar es que se produjo una reducción de la frecuencia de las convulsiones en promedio de un 50%, y se reportaron efectos adversos en un 22% de los pacientes, siendo la mayoría de estos efectos adversos aumento del apetito y en menor proporción síntomas como letargia, que disminuyeron en el tiempo. En cuanto a patologías dermatológicas, mencionar que hasta el momento no existen estudios clínicos propiamente tal del efecto de THC o CBD en patologías dermatológicas o alérgicas en perros o gatos. Lo que sí se ha evidenciado que los receptores cannabinoides, tanto CB1 y CB2, que se expresan también en la piel, principalmente el CB1, se encuentran mayormente, o sea, en perros con dermatitis atópica, estos receptores están mayormente expresados que en perros normales, lo que indica una implicancia de este sistema en la modulación de esta enfermedad y que los fitocannabinoides podrían ser un blanco terapéutico en este tipo de enfermedades. También se han realizado estudios farmacológicos de la administración de extractos transdermales en perros, observando que la absorción tanto de THC como de CBD es eficiente, y más curioso aún es que encontraron que la absorción de los cannabinoides ácidos, tanto THCA como CBDA, era aún más eficiente que la absorción de los cannabinoides neutros en estos perros. En cuanto a patologías digestivas, también hasta el momento no existen estudios clínicos estudiando los efectos de THC o CBD en alguna enfermedad gastrointestinal, pero sí existe evidencia de que los receptores cannabinoides están ampliamente distribuidos en el tracto gastrointestinal de tanto perros como de gatos.
Por lo tanto, enfermedades inflamatorias principalmente podrían ser atacadas terapéuticamente con este tipo de cannabinoides. En cuanto a comportamiento, en estos momentos existen pocos estudios y un tanto contradictorios. Este estudio que les muestro habla del impacto de la administración de CBD en el tratamiento de la respuesta de caninos a miedos inducidos por ruido. Y bueno, aquí se evaluó el CBD en comparación con la trazadona y en combinación con la trazadona en un modelo de miedo inducido por ruidos de fuegos artificiales. Y se vio cuál era el efecto del CBD 7 días después de la suplementación. Lo que se observó en general es que la trazadona fue más eficiente que el CBD para reducir el miedo, pudiendo reducir el cortisol plasmático, cosa que no se observó ni con el CBD solo ni en combinación. Y bueno, la trazadona sí generó efectos conductuales observables específicos como un aumento del tiempo en que los caninos pasaban con la cola relajada, cosa que no se observó con el CBD. Este otro estudio probó extractos de CBD en perros de refugio, probando si estos extractos disminuían la agresividad hacia los cuidadores. Y aquí sí se encontró que el CBD reducía el comportamiento agresivo hacia los seres humanos, pero la diferencia en la disminución del comportamiento agresivo entre el grupo control y el grupo CBD no fue significativo. Por lo tanto, es necesario realizar estudios también con un grupo más amplio de animales para evaluar bien cuáles son los efectos. En patologías oncológicas existen dos tipos distintos de tratamientos que se pueden llevar a cabo. Para el que existe mayor información hasta el momento sobre la efectividad y rangos de dosis, es principalmente en la utilización como medicamento paliativo en estos casos oncológicos para ayudar a disminuir el dolor, los vómitos, la ansiedad, aumentar el apetito y el sueño. En ese sentido existen algunos estudios en caninos y en felinos que han demostrado la capacidad antiemética principalmente del THC al ser usado en conjunto con drogas quimioterapéuticas. Actualmente existe menor información, y principalmente en células, o sea, estudios in vitro, de la capacidad anticancerígena de los cannabinoides, tanto THC como CBD. Actualmente existen, bueno, estos 3 estudios con células, que son estudios con CBD, en los que se ha podido ver que el CBD es capaz de disminuir la proliferación y provocar apoptosis en carcinomas uroteliales, en osteosarcoma, en cáncer mamario y también en gliomas. Pero aún se desconocen dosis efectivas para utilizarse como terapia anticancerígena propiamente tal. Ahora, también se han realizado encuestas a los médicos veterinarios en aquellos países donde ha empezado a haber mayor regulación del uso de cannabinoides. Y bueno, esta fue una encuesta a veterinarios de Estados Unidos en el 2009, donde se observó que las formulaciones que más utilizaban los veterinarios eran principalmente aceites y comestibles, y ellos reportaron que fueron de buena ayuda para disminuir el dolor crónico y agudo
para aliviar la ansiedad y disminuir la frecuencia y gravedad de las convulsiones. Pero, al igual que sucede en varios países, sobre todo en los que existe menos regulación, los veterinarios sintieron que las asociaciones y juntas veterinarias estatales no les proporcionaron orientación suficiente para que pudieran llevar una buena práctica dentro de las leyes aplicables de Estados Unidos. Y bueno, como efecto secundario más común se reportó la sedación. Ahora les voy a mostrar algunos casos clínicos que he llevado principalmente con Fundación Daya. Esta es Brisa, una perrita maltés de 9 años y 5,25 kilogramos de peso. Desde hace años que presenta diarrea que se había tratado de manejar con diferentes tratamientos y dietas hipoalergénicas. En el 2019 se le descubre una colitis linfoplasmocítica por medio de biopsia y queda con una dieta especial a base de carne de equino y zapallo, pero continúa presentándose blandas. Además, ella fue atropellada en el 2021, se sometió a radiografías que mostraban fractura de la rama acetabular izquierda y derecha del pubis, fractura del isquio, displasia de cadera, enfermedad degenerativa articular. Por lo tanto, quedó hospitalizada una semana y con tratamiento endovenoso, y cuando es dada de alta queda con tratamiento oral domiciliario y a base de pregabalina y tramadol principalmente, pero al comenzar con el uso oral de estos medicamentos comienza a presentar una reagudización de sus diarreas, incluso a presentar vómitos, por lo cual se suspende el tratamiento y comienza a presentar mucho más dolor evidenciado principalmente en una cojera del miembro posterior derecho. Bueno, estos son todos los exámenes a los cuales se sometió Brisa. Y bueno, estas son sus heces antes de que comenzara su tratamiento con cannabis. Y aquí podemos ver cómo se desplazaba con los miembros bastante abiertos por el poco equilibrio que presentaba. Se ve como tiene dificultades para apoyar los miembros. Incluso la postura que toma para orinar es bastante anómala. Y incluso camina un poco encorvado, producto de este dolor. Bueno, ella comienza tratamiento en enero del 2021 con un preparado magistral de CBD Full Spectrum, empezando con 0,3 miligramos cada 12 horas hasta llegar a dosis efectiva de 1 miligramo cada 12 horas. Y debido a la intolerancia de los otros tratamientos queda solo con CBD y se complementa con sesiones de fisiatría semanales. Aquí está Brisa entonces con terapia de electroestimulación, terapia de calor, también incluso ejercicios en piscina. Así que bastante obediente la chica para llevar sus tratamientos. Y bueno, ella desde junio del 2021, la cuidadora empieza a notar que puede incorporar algunas cosas en su dieta, ya que deja de tener diarreas. En octubre ya había podido sumar bastantes cosas como salmón, champiñones, quinoa, otros tipos de zapallo como zapallo italiano, huevos, manzanas, alimentos que anteriormente no toleraba. Además disminuye su cojera, aumenta su movilidad. Y bueno, el último episodio de diarrea que tuvo fue en febrero del 2021, pero hasta la actualidad no ha presentado nuevos episodios. Y bueno,
se continúa complementando con sesiones de fisiatría su tratamiento. Esas son las heces actuales de Brisa. Y bueno, este es un video de su movilidad actual, donde se le ve con mayor equilibrio, mayor capacidad de movimiento y de apoyo, sin posturas antiálgicas. Todavía tiene dificultades para apoyar un poco el miembro posterior derecho, pero es capaz incluso de correr y de saltar. Bueno, este otro paciente es Cani, un mestizo de, bueno, ya ahora ya tiene 2 años, pesa 16 kilos y presenta convulsiones desde los 3 meses de edad. Sus episodios eran cada 7 a 10 días. Los últimos que había presentado antes de la consulta eran el racimo. Y estaba en tratamiento con primidona, levetiracetam y bromuro de potasio. Él se realizó un electroencefalograma y una resonancia magnética que salieron normales, que resultaron normales, sospechándose de una epilepsia idiopática. Él comienza el tratamiento con CBD en abril del 2021 con 2,5 miligramos totales 2 veces al día, y luego lentamente se fue aumentando hasta 0,5 miligramos por kilogramo de peso 3 veces al día. Al llegar a esta dosificación, aumentó la intensidad de sus episodios. Por lo tanto, como les señalé anteriormente, por este efecto bifásico, decidimos disminuir la dosificación a 0,25 miligramos por kilogramo de peso 3 veces al día, y Cani vuelve a estabilizarse. Actualmente sus episodios se distanciaron hasta 30 días, no ha vuelto a tener episodios en racimo y son de mucha menor intensidad. Este otro caso es Renato, un cobayo de actualmente cerca de 6 años y medio, 970 gramos, quien a finales de octubre del 2020 comenzó a tener problemas en la marcha y problemas para defecar. Se le encontró un dolor abdominal cuando acudió a un médico veterinario y se le cambió la dieta, con lo cual los signos mejoraron. Sin embargo, luego volvió a recaer y en una ecografía que se le realiza se observa una nefropatía derecha poliquística, sin descartar que sea un proceso neoproliferativo, o sea, se sospechaba de una neoplasia en el riñón. Este Renato, antes de la terapia, muy decaído, sin apetito. La doña decía que podía pasar horas así buscando alguna posición sin moverse. Y bueno, Renato comienza un tratamiento a inicios de febrero del 2021 con un preparado magistral equilibrado, THC-CBD de 10 miligramos de cada compuesto. Inicia un tratamiento con 0,25 miligramos totales cada 24 horas. Y bueno, esta es la reacción de Renato al otro día, al día siguiente de comenzar la terapia, donde la doña estaba muy sorprendida de que hubiera querido salir a caminar, a explorar, cosa que no hacían semanas. Y bueno, actualmente se encuentra con una dosis de 0,25 miligramos 2 veces al día, y bueno, este fue su último reporte. Esa es una de las fotos. Yo tengo hace tiempo ya, donde el Rena hasta ayer no era capaz de subirse. Y hasta ayer había pastito. Hola Rena. Hola Pancha.
Bueno, esa ha sido mi presentación. Les agradezco la atención. Si tienen dudas, ahora las podemos comentar. También, si es que más adelante les aparece alguna duda, me pueden escribir al correo que les dejo, que es el correo con el que funciono principalmente en Fundación Dalle y es el que más veo. Nada, Hola. si tienen alguna pregunta, me van diciendo ahora. Sí, yo les digo que las preguntas sería bueno que las vayan escribiendo al chat y así las vamos leyendo. Por ahora les voy a compartir un segundo. Les queremos mostrar nuestra plataforma Narma para explicarles un poco en qué consiste y cuáles son nuestros servicios. Voy a compartirles pantalla. Esa es nuestra plataforma y nosotros aquí estamos juntando, por un lado, pacientes que necesitan tratamientos con cannabinoides y por otro lado, médicos especializados en estos tratamientos. Esta página está enfocada en el tema humano y habla desde ese lado, pero desde un principio hemos querido integrar a veterinarios y es por eso que le pedimos a Francisca que hiciera esta charla con nosotros y que nos ayudara un poco a explicar justamente cómo funciona y cuáles son las alternativas que hay para poder acceder a estos tratamientos. Nosotros aquí en la página lo que pueden hacer los pacientes es subir su receta o por otro lado encontrar médicos especialistas. Vamos a habilitar un área para veterinario especial, pero un poco la idea de la plataforma justamente es juntar las puntas en este proceso de acceso a tratamiento y con preparados magistrales de primera calidad. Nosotros nos encargamos de importar los principios activos, son de grado farmacéutico y tenemos un recetario magistral asociado especializado en este tipo de preparados, así que les vamos a asegurar acceso a muy buenos productos y a muy buenos precios. Así que eso les quería comentar. Y ahora un poco las preguntas que tengan. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Que no estoy viendo el chat si hay algo que me hayan escrito. Hay algunas preguntas. Mira, por ejemplo, María dice, esto es en ambos, THC o CBD o más con el THC, por el tipo de receptor. No sé bien a qué se refiere su Voy pregunta. a darle opción a todos. ¿Todos pueden desmutearse o no? ¿Hay alguien que tenga problemas para poder hablar? Ah, no, hay tanto. Ahí todos pueden. ¿Sí o no? No sé si María estará ahí para que me pueda hablar un poco más de su pregunta. Hay otra que es de Liliana que dice, ¿se puede combinar fenobarbital con CBD? Sí, se puede combinar fenobarbital con CBD porque es un medicamento barbitúrico que lo que también, como es metabolizado por el citocromo P450, lo que hace la combinación es que el CBD inhibe la metabolización del fenobarbital, aumentando su concentración plasmática en sangre, por lo tanto, aumentando el rango terapéutico que este puede tener. Pero el aumento de la concentración plasmática también puede llevar consigo un aumento de los efectos adversos. Por eso hay que ir con cuidado incorporando el CBD, monitoreando los efectos adversos de forma lenta, por medio de titulación. En general yo lo ocupo bastante en pacientes epilépticos, la mezcla anda súper bien. Y muy pocos pacientes en general han tenido problemas serios con los efectos adversos, pero siempre yendo con cuidado y de a poco.
Bueno, Alicia Plaza también me dice, últimamente han llegado varias consultas de colegas y tutores sobre productos en base a CBD que están ofreciendo en redes sociales. ¿Qué opino yo de eso? Bueno, mi opinión en general con la medicina canábica es que debe tratar de llevar los estándares lo más similar posible a los estándares que se llevan en general con la medicina actual, o sea, con productos que sean ojalá certificados, aprobados por los organismos de salud pública correspondientes, y eso implica que se aprobó que la concentración que decían tener es la correspondiente y que el producto no tiene ningún componente que pueda causar toxicidad, ni está contaminado con alguna bacteria que pueda generar problemas en algún paciente, porque bueno, estos son tratamientos médicos, en general los pacientes que se atienden son pacientes inmunodeprimidos y que tienen una condición bastante más de riesgo que un perro o gato en condiciones normales. El problema con las cosas, muchas de las cosas que se venden en internet, es que son suplementos alimenticios que tienen, por lo tanto, menos barreras o sea, que se les pide menos cosas a demostrar, por lo tanto muchas veces no tienen certificados que permitan avalar que no tienen contaminantes, ni de moléculas, ni de bacterias, ni que las concentraciones de cada producto sean igual, o sea, que sea un producto estandarizado. Eso en primer lugar. Y dos, que la mayoría, el 99,9% de esos productos no está autorizado por los servicios de salud. Entonces, son productos que pueden generar varios problemas desde el punto de vista terapéutico, al no poder llevar un tratamiento con concentraciones que sean estables y conocidas de un producto, y también problemas desde el punto de vista legal y de acceso. O sea, si yo estoy llevando un tratamiento con un producto X, el hecho de que no esté autorizado, que exista el riesgo de que lo saquen del mercado en cualquier momento, también es un riesgo para la estabilidad del tratamiento. Entonces, yo creo que debería, o sea, siempre que el producto sea autorizado, no debería haber problema. El problema es que anda circulando mucho producto que no está autorizado. Sí, con respecto a eso, solo quería agregar, muchas gracias Francisca, para aclarar, con respecto al tema del CBD, uno ve en las redes sociales, tal como dicen ahí, muchos productos, pero para que ustedes tengan claro, el CBD es considerado por el ISP como con efecto terapéutico, por lo tanto tiene que ser regulado igual que cualquier medicamento. Nosotros lo que hacemos es traer principios activos de grado farma, que lo usamos en la industria de lo humano, con todas las autorizaciones, los importamos desde Estados Unidos y de otros países dependiendo de las regulaciones, y nos aseguramos que el recetario magistral prepare y efectivamente el producto tenga lo que dice. Tal como dijo la doctora, aquí el 99% de los productos disponibles son considerados ilegales por el ISP, disculpen, no tienen autorización, y muchos de ellos vienen del área de suplementos, de otras áreas con mucho menos control, y en mismo Estados Unidos y en países desarrollados se ha mostrado que muchos de esos productos tienen muy poco de lo que dicen. Aquí, al contrario, con un recetario magistral se asegura de que el producto está preparado con el mismo estándar que se usa para lo que es humano, por lo tanto se asegura la calidad del producto. Eso. Ahí no sé si respondí un poco la pregunta que dice ahí de Marcelo Hernández con respecto al THC-CBD. Es un poco esa es la idea. Cuando se trabajan con principios activos autorizados no hay problema. El problema es recetar productos que no estén autorizados por el ISP. Claro. Alicia también pregunta
qué excipientes son los que ofrece el laboratorio y qué concentraciones tienen de sus productos. Le podemos mandar el detalle. En general, el principal producto que se usa es el MST de grado Pharma para lo que es la disolución, pero los principios activos vienen en formato de destilados con una concentración conocida y con el análisis de los compuestos que permiten hacer ahí la preparación según lo que indica el médico, digamos. Las concentraciones, hay un rango importante, hay un rango, si bien el recetario magistral depende de la concentración que diga el médico en la prescripción, hay un rango que se ha seguido un poco siguiendo los lineamientos internacionales, en el cual es un rango entre el THC y el CBD. Por ejemplo, tenemos uno que es 1:1, THC con CBD en una concentración de 10 mg por ml de cada uno. Tenemos uno que es 1:2, donde es 10 THC y 20 de CBD, tenemos uno que es 3, 1:3, 8 y 24, y después tenemos unos que son full CBD, que es 30 mg por ml de puro CBD, y otro que es el de más alta concentración, que es de 100 mg por ml. Hay uno también que es alto en THC, que es 20 mg por ml de puro THC. Ese es como el rango. Nosotros les vamos a hacer llegar después información. Como les decimos, la gracia de la plataforma es educación continua. Le agradecemos a Francisca de haber preparado y de haber dado esta charla. Esta no va a ser la primera. Esperamos generar un muy buen networking de médicos interesados y especialistas, generar conocimiento. Así que, nada, esperamos tener contacto seguir teniendo contacto con ustedes. Les vamos a enviar material informativo relevante para seguir aprendiendo sobre esto. No sé si, Francisca, si quieres decir algo más. Sí, mira, lo último, porque vi que había una pregunta, me preguntaban si es que la dosis que se llevaba era solo en cuanto a los efectos, midiendo por los efectos adversos, y cómo funciona el recetario magistral, si hay que inscribirse o certificarse en algún lugar. La dosificación es según objetivo terapéutico. O sea, los cannabinoides tienen muchos efectos farmacológicos, pero depende del objetivo terapéutico que se quiera alcanzar con el paciente. Por ejemplo, puede haber un paciente ansioso y convulsivo. ¿Qué es lo que voy a atacar? La ansiedad o la convulsión. Entonces, la dosis se ve titulando, empezando de dosis bajas, pero la dosis a la que llega el paciente es la dosis efectiva, según el objetivo terapéutico que se plantee, que tenga el menor efecto adverso sobre ese paciente. Y sobre el hecho de cómo funciona el recetario, en general, los médicos veterinarios tenemos autorización de recetar de forma magistral y no se necesita registro en ninguna parte para poder llevar a cabo ese tipo de recetas. Eso. En ese sentido, con la receta, lo que ofrece la plataforma justamente es que ustedes pueden enviar la receta a través de correo, a través de la plataforma, y nosotros les gestionamos la producción que el producto les llegue a su casa, digamos. Los cotizamos, les mandamos el link de pago y el producto en poco tiempo puede estar disponible. Entonces, eso es un poco parte de los servicios que estamos haciendo con NARMA, la plataforma que aquí nos junta. Bueno, yo creo que en honor al tiempo, Francisca, muchas gracias por todo, muchas gracias a los asistentes. Vamos a seguir en contacto y haciendo más de estas charlas que son muy interesantes. Vimos hoy día que llegamos a 20 participantes, vinieron de distintos países, lo que nos tiene muy contentos. Así que muchas gracias, Francisca, por la charla, y sigamos ahí colaborando y haciendo cosas. Por supuesto, lo que necesiten. Y bueno, les dejé mi correo, así que cualquier cosa también me pueden contactar por ahí. Ok, un gusto. Esta charla va a quedar grabada y la vamos a compartir después por correo con todos los participantes. Así que vamos a seguir en contacto. Muchas gracias. Adiós.